Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Adón, Yeshua, que nos permite compartir por este medio y reunirnos, porque habrá un tiempo en que nos lo van a prohibir. Esto va a ser cancelado, así que aprovechemos el tiempo. Pues nos hemos estado estudiando la carta a los Colosenses. Ya vimos el primer capítulo y en resumen del primer capítulo, Dios no hace acepción de personas, pero Él nos quiere limpios usando su potencia que pone en nosotros, su Espíritu, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, para cumplir su ley. Eso estamos basándonos en Romanos 8, así como lo escribe Colosenses capítulo 1. Esto de no hacer acepción de personas, hay un problema, hay una problemática normalmente del cristiano el repudio hacia el judío y del judío hacia el gentil. El cristiano o el católico le dices de las cosas judías y ay no, eso es de los judíos. Y el judío dice, eso es de nosotros, eso no es de ustedes. O sea, es un pleito, pero Dios no hace acepción de personas. Colosenses 1 nos hace mención de eso. Vamos a arrancar Colosenses 2, es polémico. Del 1 al 7 no hay tanto problema. Pablo nos va a enseñar su ministerio, qué es lo que trata para con los gentiles. ¿Sí? Así que voy a empezar con el 2.1, porque él ya viene hablando en su ministerio, del versículo 24 del capítulo 1, empieza el capítulo 2, pero sigue siendo el mismo tema, su ministerio. Dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta oración, ¿sí? Ora por los que han de escuchar, los que han de recibir esa carta. Y también aún los que no han entrado en la fe. Así que Pablo oró por mí, para que pudiera entender. ¿Y qué es lo que debes de entender? ¿Qué es lo que debes de entender? ¿Para qué oraba Pablo? Versículo siguiente. Pablo oraba para que sean consolados sus corazones uniéndose en amor. Esa es la unión que debe de haber entre el que ya conocía de Dios y el que no. Entonces él quiere esa unión hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Oraba por entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. ¿El qué? El misterio. El Padre y de su Hijo. Él oraba porque en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En los dos, el Padre y el Hijo. Él oraba por entendimiento para que aún los que han de recibir después, te está derribando la Trinidad, te está diciendo nada más es el Padre y el Hijo que engendró. Versículo 3, la oración de Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Continúa, ¿sí? ¿En quién están escondidos? En Cristo y su Padre, ¿sí? Porque ahí está la salvación. ¿Por qué digo que está ahí la salvación? Dijo Jesús en Juan 17:3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Si no los conoces, y tú dices que son lo mismo, no los has conocido. No has entendido el misterio. No conoces el misterio, efectivamente. No sabes del misterio, entonces no conoces el misterio, entonces ¿qué crees? No te respondes. Aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, si no te ha revelado el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, hazle como quieras, pero la Escritura dice que en eso consta la salvación, que lo conozcan. Si no lo conoces, ¿qué le gusta, qué le agrada, qué le molesta, qué le enfurece, qué abomina? ¿Sí? ¿Para qué? Para no ser arrastrados del engaño. Miren cómo dice. Y esto lo digo Pablo quiere el pleno conocimiento, que ustedes entren en el conocimiento para no ser engañados. Y esto les digo para que nadie te engañe con palabras persuasivas. ¿Sí? Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Esto que está diciendo está bien grueso. ¿Es literal? ¿En su espíritu? Pablo subió al tercer cielo. Pablo conoció
Pablo vio lo que él dice es verdad. Estos hay quienes lo tuercen y hay quienes lo saben manejar. No los voy a meter a más de esto, pero esto está muy fuerte, porque él podía ver lo que ellos estaban haciendo. ¿Ok? Entonces, versículo siguiente. Por lo tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Esto que te está diciendo de andar en Él, refiere como camino, que les expliqué qué camino es tu manera de vivir. Andar en Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? También Colosenses 1:10 nos mostró que para que anden como es digno del Señor, agradándole a Él en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para tener una buena obra necesitas conocer a Dios, que es buena obra. Entonces, este versículo quiere que caminemos como Él caminó. Él caminó honrando a su Padre y obedeciendo todos los mandamientos. Él cuidó lo que comía, lo que vestía, lo que hacía, lo que decía, cómo se comportaba, ¿sí? A unas fiestas. A unas fiestas. De hecho, él festejó Hanukkah. Hanukkah nada más está en Macabeos. Dicen que los libros de los Macabeos eso ni siquiera es bíblico. Y Jesús celebró Hanukkah. Entonces Jesús no repudiaba el libro de Macabeos. Entonces versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. O sea, que estés bien paradito en la fe, así como confirmación no es la que hacen los católicos, ¿eh? O sea, no te está diciendo que te vayas y te confirmes. No. No es parte de la liturgia. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Cómo? Dando fruto, demostrando que estás parado en la piedra angular que es Cristo, como lo dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. A eso refiere. Que estés bien paradito. ¿Qué resume esto? Pablo ora para que conozcan la verdad de su Padre y de su Hijo, para no ser engañados, y debemos mostrar, por medio de obras, dar fruto de lo que verdaderamente estás aprendiendo. Por eso el testimonio, los 10 mandamientos, Éxodo 31:18, la ley del testimonio refiere a eso, que debes de dar testimonio en todo momento, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma, ahorita ya todas las redes sociales, todo lo que tú haces debes tener cuidado. Porque todo el mundo te va a estar viendo qué es lo que haces, qué publicas, qué miras. Si tú pones like a algo malo, todo el mundo, todos tus amigos lo van a acusar y luego te van a juzgar. Mira. Y de ahí viene la otra cita que dice, ¿no? Que por ese error o por esa culpa nuestra es blasfemado el nombre de nuestro Señor. Por tu mal testimonio. Por tu mal testimonio. Sí, porque dice ser, entonces ya es blasfemar. El nombre de Dios es blasfemado por causa de nuestro mal comportamiento. Entonces, eso vienes a violar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Así, no, yo sí lo honro, yo sí esto. Entonces, estás usando como escudo que estás en la fe y andas robando, engañando, mintiendo y haciendo cosas que no debes de hacer. Entonces, eso es lo que debemos de cuidar también por parte. Pues que quede claro que el ministerio de Pablo hacia los gentiles, a resumidas cuentas, es que conozcan a su Padre y a su Hijo, para no ser engañados, mostrando el poder que Dios puso dentro de ustedes. Estoy usando el capítulo 1 y principio del 2, el poder que puso, que es su espíritu, sí, cumpliendo la ley de los mandamientos. ¿Queda claro? Entonces ahora vamos a entrar en el más polémico de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo tienen por título? Plenitud de la vida, de vida en Cristo. Vamos a ver la plenitud, la libertad. ¿De qué somos libres? Versículo 8. Fíjense bien cómo empieza. Miren que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las... ¿Qué? Tradiciones de los... Miren, Pablo empieza esta parte y te está hablando nada más. Si ustedes entienden lo primero, van a entender lo último. Si ustedes se brincan lo primero, lo último van a torcerlo como no tienen idea. Y eso es lo que han hecho mucho. ¿Sí? No nos debemos dejar llevar por el yo creo.
eso no sirve de nada. Porque dice, según las tradiciones, no dice según los mandamientos de Dios, sino las tradiciones de quién. Conforme a los principios del mundo. Rudimento es principio. No los principios de Dios, sino los principios del mundo. Y no según el Hijo de Dios. Entonces, mirar es cuidar. Mira que nadie te engañe, ¿sí? Que debemos de cuidarnos de no ser engañados. La palabra que usa es una reflexión personal, lo que les digo. Yo aquí entiendo. O sea, lo que te está pidiendo es que no aceptes reflexiones personales, ¿sí? Que no están basadas en las escrituras. Y aún basadas en las escrituras te las sacan de contexto. Porque le dicen, mira, ahorita lo más adelante es lo más controversial. Pero te está diciendo que no te engañen por medio... Filosofía es precisamente una reflexión personal. Reflexión de la humanidad. Eso es una filosofía. Entonces la palabra filosofía nos está dejando que no... Bueno, yo creo, yo se los he dicho, mira, hazlo bolita y tíralo. El yo creo no sirve, por eso uso esto. Por eso les explico tal cual como va. Por eso ocupo todo un capítulo. Uno me decía, estás loco, tú lees todo. O sea, ¿por qué no lo dices así de simple? Porque entonces caería en una filosofía. Y no quiero caer en una filosofía. Quiero que las mismas palabras de Pablo, que el Señor nos use para poder hablarlas con denuedo, con entendimiento y con las bases perfectas de la Escritura. Entonces, que estén basadas bien en las Escrituras. La palabra sutileza viene de la palabra apate, que significa engaño y error. Entonces la sutileza es sutilmente te llevan al error. Basados en las tradiciones de los hombres y principios del mundo y no según Cristo. Cristo no según la Escritura es el verbo, el Hijo de Dios. No están fundamentados en la verdad. Como la Trinidad. Es fundamental que no te hagas de creencias que están medio enredadas y que, bueno, yo no sé, pero yo así lo entendí. Te están sacando de la verdad. Versículo siguiente. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Recuerden que es el Hijo de Dios. Y si Dios tuvo un hijo, si lo dudan, pueden ver desde Hebreos. Pablo se basa en Hebreos. Bueno, Pablo escribe la carta a los Hebreos. Dicen que pudo haberla escrito otra persona. Yo se la cuelgo a Pablo porque es el controversial y su manera de escribir, su manera de hace bolas. Entonces, Pablo escribe la carta a los Hebreos y se basa en Salmos 2, donde Dios engendra a su Hijo. Entonces, ahí se cumple el versículo 9. 10. Y ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí Cristo tiene toda la autoridad sobre todo. Porque para eso fue su muerte y su resurrección. Ahorita lo va a explicar. ¿Sí? Él toma el lugar de todo, toma toda la potestad. Entonces, en él también, aquí entra la famosa circuncisión que se exige en la ley del judío. Todos los profetas te manejan la circuncisión del corazón. O sea, no es algo nuevo. Dios siempre les pidió la circuncisión del corazón. No era física, sí era física, no contradigan, sino era física para que aprendieran que había que quitar lo carnal de su corazón. Desde pequeños. En Cristo fuimos nosotros circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa es nuestra circuncisión. ¿Eres circuncidado? Sí, en Cristo estoy circuncidado. Estoy apartado de lo malo. Apartado de las infracciones a la ley divina. 12. ¿Qué representa? ¿Cómo fuiste circuncidado? Aquí les explico cómo te circuncidas. Pablo lo explicó así. Sepultados con él en él. En el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. La circuncisión del cristiano es el bautismo.
Versículo siguiente. Y a ustedes, estando muertos en infracciones a la ley y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles las infracciones a la ley. Acuérdense que pecado es infracción a la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, lo enseña. Entonces, aquí empieza el que empiezan a torcer. Aquí clavó la ley. No. ¿Anulando qué? El acta de los decretos. El acta de los decretos que había en contra de ustedes, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz? La palabra acta refiere a cheirografón. Cheirografón es una cédula, un escrito a mano, un documento, una nota legal, una fianza. Es decir, cuando tú te pasas un alto y te para la patrulla, que creo que ya no lo hacen, pero te deben dar una infracción a la ley, es lo que refiere acta. Lo que clavó en la cruz fue esas infracciones a la ley del Padre, ¿sí? La ley de Cristo está basada en la ley del Padre, no está modificada ni cambiada. La ley de Cristo vino a hacer lo que el Padre le dijo que dijera. Si él se sale de ese contexto, está violando totalmente la Torah, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Él no puede salirse de ese contexto, ni implantar, ni subir ni bajar. Deuteronomios 4. Ahí enseña que no puede, 4.2. No puedes modificarle nada a los mandamientos, ni agregarle ni quitarle a la ley. Y Jesús no le quitó ni le agregó. Lo vino a interpretar correctamente. Así que, en él clavó en la cruz la infracción, todas las infracciones que habíamos hecho a la ley del Padre. ¿Queda claro? No clavó la ley. O sea, cuando yo me paso un alto, me detienen y tú vas y pagas, no quiere decir que ya tengo derecho a pasarme todos los altos porque ya mi papi ya pagó todas las infracciones. No. Pagó la que te pasaste. Si te lo vuelves a pasar, vuelves a infringir la ley. Ahí es donde todos trastabillan, donde todos se extravían. Donde ahí tuercen, dicen, ahí clavó la ley y ya yo no tengo nada. Él murió por allá todos mis pecados, sí, ya puedo hacer lo que quiera porque ya él ya murió por Exactamente, y no. Nos está llamando a una vida de santidad. ¿Y qué santidad? Lo explicamos en el estudio pasado. Puro inicuo, de la palabra anomos, aborrecedor de la ley. Ya no habría ley. Lo explicamos la vez pasada. Si te habla que él quiere que te lleves una santidad, es un antónimo de un sin ley, de un anomos, un violador y aborrecedor de la ley. Porque pecado, es decir, pecador y santo, nada más hay dos. O eres santo o eres pecador. Entonces, santo es que no infrinjas la ley de Dios, y pecador es el que infringe la ley de Dios. Ese es el blanco y el negro, así, no le puedes encontrar. A que no, es que yo ya en mi razonamiento, yo estoy bien. No. Tu corazón es engañoso y es de continua maldad. Y el Señor examina y Él examina los corazones. Ok. ¿Qué hizo Jesús en la cruz cuando anuló el acta de decretos? Versículo 15. Fíjense, al morir Él por nuestros pecados y pagar esa infracción, fíjense lo que hizo con las potestades. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo ahí? Ató al hombre fuerte. ¿Sí? Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién era el príncipe? Satanás. Juan 16:11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Está hablando, dice, el Espíritu de Dios te va a traer. ¿Quieren ir? 16:11. Vamos al 10 para que entiendan de qué estoy hablando. De justicia, el Espíritu de Dios te da de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más. Él va a... ¿Por qué de justicia? De igualdad. Se va a ir con el Padre para poder interceder por nosotros. Regresa al 8, perdón. Estamos viendo cómo le quitó toda la potestad al diablo, al que dirigía a todos los demás.
Cuando Él venga, el Espíritu de Dios te convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, de pecado va a convencerte de que infringiste la ley de Dios. ¿Queda claro? De justicia, porque va a ascender al Padre. Y de juicio, porque ya le quitó el poder al diablo. Fíjense. Vamos. Va a convencer de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no creen en mí. Que Él puede, y esto lo vamos a ver ahorita en Colosenses, que dicen, no es cierto, no te puede perdonar tus pecados. Eso, ¿quién se los decía? ¿El gentil o el judío? El judío, no es cierto, eso es mentira. El hombre no puede De pagar. pecado te va a decir porque yo puedo quitarte las infracciones de la ley. ¿Ven cómo va con Colosenses de la mano? A eso refiere. Entonces, 10. De justicia porque voy al Padre y no me verán más. Él va a interceder por nosotros. 11. Eso es lo que te va a convencer el Espíritu de Dios. ¿De qué te puede limpiar de las infracciones? Cometidas. ¿Sí? Y de que eres infractor. Y Él va a presentarse ante el Padre para poder interceder por ti. Y de juicio, porque el príncipe, juicio, recuerden que es ley divina. Con la ley divina, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juzgó al diablo. ¿Sí? Le quitó toda autoridad al diablo. Pues la tierra le había sido dada para vivir y él tenía toda la autoridad. Eso lo sabemos de buena fuente. Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto a los hijos participan en la carne y la sangre, igual participo también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. A él le quitó toda autoridad. ¿Sí? Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, la paga de la infracción a la ley es muerte y esa autoridad la tenía el diablo. Sí, pues si pecaste, pelas. Él se encargaba de ejecutarla, ¿no? Como quien dice. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, hermanos, la paga del pecado es la paga de la infracción de la ley es muerte. Y esa autoridad la tenía el diablo. Entonces, fíjense bien, hasta ahí nos deja bien claro, Cristo clavó en la cruz las infracciones de nuestras faltas a la ley de Dios. ¿Sí? Y con eso despoja al diablo de todo poder y a toda potestad, porque ellos tenían el poder y la autoridad, porque ellos son los que vienen a ejecutar El juicio. Por ejemplo, Satanás ejecutó juicio contra Job. Satanás tiene juicio contra los que infringen la ley. A sus hijos los empieza a ayudar para que, y dicen, ven, a ellos no les pasa nada. Pero tú que estás en la fe, nada más ve que nada más la riegues tantito para decir, pecó. Y ahí va el trancazo. Eso, por eso dices, bueno, ahora que ya me corregí, ahora que ya estoy bien, ahora nada más cualquier cosita y órale, y órale, y órale. Porque aquel ya no estás de su bando, entonces dice, ya no estás conmigo, ahora voy contra ti. Aunque Dios, el Padre le da la autoridad al Hijo y el Hijo le quita toda autoridad a él sigue cumpliendo aquí las infracciones, por eso él sigue cobrándolas, él tiene autoridad, porque dice, está de mi lado, se pasó del lado de la raya, órale. Entonces si tú la violas totalmente, hasta la vida te quita. Y hay testimonios de uno que le fue a hacer guerra a Catemaco, a los brujos, y murió, porque andaba en adulterio. Infracción a la ley de muerte. Ahí lo exhibieron. Y está en un libro, Entonces, ahora, vámonos a Colosenses 2:16. De aquí empieza ya la pachanga. Dicen, por tanto nadie te juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto que nadie te juzgue. A ver, aquí, ¿quién te está juzgando? ¿El gentil o el judío? ¿A quién refiere Pablo? El judío. Porque el judío es el que decía, eso solamente lo puedo hacer yo, no tú, el gentil. Pues miren que son los dos. El gentil, el judío, dice, es que nosotros somos pueblo de Dios y tú no. Y te lo prohíbe. En este caso sí está hablando del judío. Pero también el gentil dice, es que nosotros no somos judíos, no tenemos por qué obedecer eso. O sea, de los dos lados tienes pelea, tienes problemas.
Entiendo. Es que eso es de los judíos, eso no, el antisemitismo, el aborrecimiento al pueblo de Dios. Y el judío, es que nosotros somos los elegidos, el niño de casa y el niño de la calle. No, mira, el niño de la calle, no, yo aquí pues a la hora que quiera me duermo, puedo ir a ver lo que yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera. Y el niño de casa, es que tú no eres de mi casa. Nosotros nada más, o sea, nada más a nosotros nos pueden dar de comer, nos puede cuidar, nos puede alimentar. Tú no. No, es que ya me dejó entrar. No, tú no eres de la casa, tú no eres de sangre. Es el mismo comportamiento. Él nos adoptó y sí somos adoptados y repudiados. Entonces ahí está, aquí está el problema y aquí literalmente ambos no quieren que obedezcas. Es donde se teje toda la mentira del engaño para que no entiendas. Acá habla Pablo de que los judíos son los que estaban molestando en comida, juzgando ahora que porque ya no comes puerco. Es que eso no es para ti. Eso no está en la ley noágida, para los noágidas. Nada más que no comas sangre, que no comas ahogado, que te abstengas de la idolatría y de la fornicación. ¡Ya! No. No. Por eso lo estaban juzgando. A ti no se te prohibió que comas puerco. Tú puedes atascarte de puerco. A veces, en bebida. Ay, sí, ahora ya no te puedes emborrachar, ya no puedes tomar, ya, y estaban burlando de ellos. Se estaban burlando, ¿sí? En fiestas, dice que ahora también celebra las fiestas, ya no le celebras a tu no sé qué, ya no haces esto, ahora ya vienes a celebrar. Esas fiestas son para los judíos. No, las fiestas, dice, son las fiestas de Dios. ¿Por qué cuando pasan para México quieren celebrar las fiestas de México? Estás en Estados Unidos y estás ahí y quieres agradarle a todos ahí, es 4 de julio, ¿qué vas a hacer? Celebrarlo, ¿no? Entonces, dice, o de sábado, de luna buena, eso no es tuyo, eso es de los judíos, eso no se lo dio a nosotros. El sábado se hizo para el hombre. ¿Qué acaso eres algo raro? Mala bestia. Está hablando en género humano. ¿O eres una bestia? El Sabbat es para el hombre. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, esto pasa como cuando vas en el carro y pones tu direccional y lo alcanzas a pasar. Te avienta el carro porque no quiere que pases. Así es el judío. Y así es el gentil. No te quiere. Te puse la direccional para eso porque voy a bajar. No, parece que dices, no lo dejes pasar. Esa es la misma actitud. No, eso es judío. No, eso no es para ti. Nosotros somos el pueblo de Dios, tú no eres pueblo de Dios. Al referirse que nadie te juzgue es de que no lo está aboliendo, sino que no cree un problema, ¿no? Que no te digan cómo hacerlo. O sea, si tú lo haces, hazlo y punto. La comida, que no te digan. la comida, la bebida, las fiestas, Sabbat, esos fueron dados por Dios para los hombres. Levítico 11 y Levítico 23. Capítulos. Estábamos viendo un estudio apenas ahorita, hace ratito, de los peces, que la ciencia dice que los peces sin escamas están atascados de toxinas y son tóxicos, son veneno para tu cuerpo. O sea, la prohibición, la palabra kosher refiere a apto para comer. Lo mismo sucede con el cerdo. Exactamente, lo mismo es con el cerdo, lo mismo es con los que no rumean y los que no tienen pezuña hendida. Es porque son tóxicos. Si no tienen escamas, se les penetra toda la toxina. Aunque los laves, aunque dicen, está estudiado que dicen, ¿por qué te dice el doctor? Si va a comer puerco, pero cocínelo bien que se deshaga, porque así mata todas las toxinas. Está comprobado por la ciencia que no se mueren todas las toxinas. Además no desecha el ácido úrico, eso es lo que estaba viendo. Sí, ¿no? Y tu cuerpo lo absorbe totalmente. Entonces es algo malísimo para ti. O sea, la prohibición, como dicen, la prohibición es un cuidado. Sí. Entonces, vamos al versículo 17. Entonces queda claro que esto, y esto se los puedo bajar también con otra cita de Nehemías 10:34. Pero quiero que vean el contexto tal cual limpio de Pablo, que nos está diciendo, dice,
Porque fíjense en el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí hay algo bien importante. Dice, quiere decir que es algo que va a acontecer. Por ejemplo, si ves fiestas y sabbat, Jesús cumplió 4. Le faltan 3, ¿cierto? Sí. Vino a cumplir hasta Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Dicen, es que nosotros no celebramos las fiestas. La primera iglesia de los primitiva celebraba las fiestas y iban gentiles y todos se reunían y prosélitos llaman. Entonces, este es gentil, no, soy prosélito, para que no lo corrieran. O sea, es decir, me estoy judaizando, para no correrlo. Pero toda la iglesia nueva, en Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de los 50 días, por eso es Pentecostés, Shavuot, ¿sí? En esa fiesta recibieron el Espíritu Santo. Es una primicia de los primeros que iban a empezar a recibir el poder y la autoridad de Dios. Entonces, cuando dice, Él cumple esas 4, fue el sacrificio, fue panes sin levaduras, las primicias y el Pentecostés. 4 fiestas, viene por la de trompetas, la del perdón y la de Sucot. Las otras 3, faltan 3, perdón, sí faltan 3, son 4, 3, perdón, mis dedos están medio chuecos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se fijan, dice sombra de lo que ha de venir, ¿no es cierto? Sí. Cuando dice sombra de lo por venir, nos está enseñando por venir, o lo de, según el diccionario, es una época posterior, futuro venidero, conjuntos de acontecimientos, diccionario estoy usando, que vivirá en el futuro una persona. Está hablando del futuro, así que lo que dicen de sombra de lo futuro, no de lo pasado. Entonces, se tienen que celebrar porque es para lo futuro. No, ya vino Cristo, las cumplió, no dice eso, no está hablando pasado, está hablando de futuro. Cuando tú no entiendes pasado y futuro, mira, regrésate al kinder. Estás grave. Sí, porque eso lo ocupan para decir, mira, Era dice sombra. que ya pasó. Ya Dice, pasó. no, dice lo que ha de venir. Lo que ha de venir, de lo por venir. Y como que si ya lo estuviésemos viviendo. Entonces Pablo está diciendo que no te juzguen por celebrar esto, ¿cierto? Sí. Nos está diciendo, esto es sombra de lo que ha de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Queda claro? Sí. Cristo había de cumplir todo esto, y nosotros somos la iglesia, el cuerpo en Cristo, que debemos de cumplir esas fiestas, debemos de celebrar esas fiestas, debemos de guardar Sabbat. O sea, aquí no te está diciendo que no te juzguen por hacer lo que estás haciendo. ¿Y quién estaba juzgando? Dice, fíjense bien, el versículo 18 también es muy controversial. 16, 17 y 18 es un caos. He buscado y me he dado cuenta que no cualquiera le da. Porque 18 dice, nadie te prive de tu premio. ¿Cuál premio? Afectando humildad y culto a quién. Los ángeles. ¡Wow! No andes adorando ángeles. Un cuate decía que era para no adorar a las potestades de los pueblos. Error. Ahí no está hablando de eso. Dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propiamente carnal. Están en la carne. Entonces, ¿qué te está diciendo? Nadie te quita el premio afectándote. ¿Cuál premio? En creer en los ángeles. Porque no los han visto porque están en la carne. Lo espiritual no lo ven, viven en la carne. Culto significa creer en ángeles. Pues ellos nos traen las noticias. En esos tiempos decían que no a los ángeles no. Fíjense bien, el texto que les voy a dar siguiente, eran judíos quienes estaban molestando a los nuevos adeptos, nuevos creyentes en el Eterno. Muchos de ellos. No. Ahorita vete a Hechos 23:8. Para que vean que eran los judíos los que estaban dando lata que eso de los ángeles. Eso de los ángeles no. Y no eran precisamente fariseos, sino eran saduceos. Porque ¿quiénes? Los saduceos dicen que no hay resurrección ni qué.
ni ángel, Ni espíritu, más los fariseos creen en todo esto. El fariseo sí creía, pero o sea, el que estaba molestando a los colosenses eran saduceos. eran saduceos. Es que eso de los ángeles no. Cuando toda la Biblia habla de ángeles, ¿sí? Toda la Biblia nos habla de ángeles. Abraham recibió por medio de ángeles. Y el Hijo de Dios estuvo ahí. Lot hospedó ángeles. La escalera de Jacob dijo que subirían y bajarían, y eso lo vimos en Cristo. Lot recibió a los ángeles. Entonces es creer, no creer en la palabra de Dios. O sea, se salen totalmente del contexto. ¿Queda claro? A eso es lo que refiere, Israel, literalmente, que nadie te prive de tu premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Es decir, que conoces, que sabes que son ángeles los que proceden y hacen la voluntad del Padre. Vanamente hinchados de su propia carne, o sea, están en la carne. No conocen nada espiritual, no creen, ¿sí? Ni siquiera creen en Jesús. Fíjense el 19. Y no haciéndose a la cabeza, o sea, no sujetándose a Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen en el conocimiento, en el crecimiento que da Dios. No creen en Jesús, que Él te puede limpiar de los pecados. Fíjense el 21 al 22. Déjame interrumpirte tantito. Es que ahí dice, no haciéndose a la cabeza. Hay ¿cómo se puede decir? Gente que cree que, por ejemplo, que le prende veladoras al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, y empiezan a adorar, a rendir un culto extraño, un fuego extraño a esos ángeles. Y no es lo que te está diciendo. Si bien son mensajeros de Dios para nosotros y los llama ministros de Dios para nosotros, no es que nosotros vayamos y consultemos ángeles, sino que nos tomamos de Cristo y sabemos que por medio de los ángeles podemos recibir tanto protección como ayuda y ministración, pero no que rindas culto a los ángeles como... No, hay la palabra varios que se ocupa están culto haciendo. es creer. Si se meten al Strong y buscan, yo lo hice. Y lo estuvimos viendo con todas las referencias que te da, te dice que creas en los ángeles. Culto esa palabra de culto refiere a creer que existen los ángeles. No a darles reverencias. Si no te está hablando que te arrodilles o que... Es que Pablo dice que sí te arrodilles. Te entras en confusión. Exacto. Ahí te está hablando que creas en los ángeles. Por eso los llevé a la cita de Hechos, que los saduceos no creían en ellos. Dicen, eso no es cierto, eso no es cierto. Y Cristo no te limpió. Por eso 19 dice, no creen en Jesús. 20. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los principios del mundo, porque como si viviesen en el mundo, se someten a preceptos. Fíjense bien, así. Aquí, ¿se acuerdan del principio que decía? ¿Rudimentos de quién? Del hombre. Mandamientos de hombre. Entonces dice, si ya murieron a todo eso de los principios del mundo, tales como, ¿por qué obedeces? Tienes que obedecer, no manejes. Te dicen que en Sabbat no debes manejar. Te dicen que ni gustes ni aún toques. Casi no puedes prender la luz así porque, híjole, no, ya, pecaste. Entonces, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Ya vieron? Porque Si los llevo al principio y los llevo aquí a lo que está diciendo el texto, lo van a comprender. ¿Sí? No, decía que ninguno de los mandamientos de la ley de Dios dice no manejes, no toques. Sí. Cosas, si no existen esos mandamientos, son de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. De hecho, cuando tú ves en el Strong Ley, que habla Pablo, dice la ley que aplica al uso. 23. Tales cosas tienen a la verdad pues cierta reputación de sabiduría y en el culto voluntario, lo que tú dices, pues sí, no lo voy a hacer para guardarme. En la humildad y en el trato duro, trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, eso no te va a someter a la carne. Entonces, el 21 hasta el 22, estos son mandamientos agregados por hombre. No están en los mandamientos de Dios. El 23, los judíos y saduceos eran los que molestaban, queriendo que obedecieran los mandamientos de ellos. Pues que nadie te juzgue.
ni a un toque, ni que no esos son mandamientos de ellos. Tú hazlo conforme a la libertad que tienes. Lo que en te estoy Cristo. dando en libertad, esos ya los puedes desechar, eso del lavamiento de manos y todo eso. A ver, eso no es lo que representaba. Lavarte las manos ante el Señor ni siquiera está natural tal cual, sino está diciéndote el lavamiento que te presentes con manos limpias. No para comer, sino que te presentes ante Él sin culpa, sin faltas a la ley de Dios. ¿Cierto? Sí. Resumen. Cuídate del engaño de los hombres, principalmente de judíos, pues dicen que eres un infractor de la ley y que no estás circuncidado. Cristo pagó esa infracción y estamos circuncidados en Él. ¿Sí? Que no te juzguen por obedecer sus mandamientos, los sabbat, las fiestas y por dejar de comer lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Que te quiten el premio con sus falsas enseñanzas porque no creen en Cristo. No tienes por qué obedecer los mandamientos de esos hombres. Porque a los ojos de ellos, Jesús no obedecía sabbat por comer y beber con pecadores. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de hombres infractores de la ley. No toques, no hables, no digas, no esto. Pues Jesús, no. También juzgaron a... No lo sanes. ¿A quién? Al bautista por no comer. Sí, ahí en ese mismo texto anterior. Es que él no come y él esto y esto. Y a mí por comer y por beber. Les voy a hacer la pregunta. ¿Qué está prohibido en la Biblia? ¿Tomar alcohol o comer cerdo? Comer cerdo. ¿En la Biblia está prohibido tomar alcohol? Dice que no seas dado al... Y el cristiano no te puede ver con no sé, vino. Es más, no toman la cena con vino. No toma la cena con vino porque Pecado. eso es pecado. Y además como... Pero Hacen carnitas. sí pueden echarse sus tacos. Te pueden ver en un puesto de carnitas atascándote. Y mira, En Una mismas palmadita. iglesias, ay hermano, se va a ver chifle. O sea, en la misma iglesia donde estábamos, hacían carnitas. venden carnitas de talento. Decía una persona, yo no sé en qué momento la prohibición de comer cerdo era inmundo. Cuando muere Cristo, ¿qué tiene que ver con que el cerdo pasa a ser puro? O sea, ¿dónde? Y para el milenio se vuelve a volver inmundo. Sí. Porque no entra. Y el que no me crea, lea Isaías, el último capítulo, 66. Ahí te habla de los que comen ratón y comen cerdo. ¿Ya no vas a comer cerdo? No, ya no voy a comer cerdo. Porque me voy a santificar, ya lo vimos en un estudio pasado. Sed santos porque yo soy santo, y dice el Señor. Esa santificación está en Levítico 11. En Levítico 11 es la provisión de lo que no debes de comer. Si me frené, ya no tome vino, sino que ya no me embriague. Me aparté de borracheras, me aparté de drogas, me aparté de malas palabras, me aparté de malas influencias. Que no me aparte de comer del cerdo, ya no me espanta. Entonces, dice la sabiduría, en este texto de Mateo 11:19, dice, la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús comía y se sentaba con ellos. No comía cerdo, ni comía nada impuro. Entonces, ¿por qué dice que se justificaba por sus hechos? ¿De qué hablaba cuando estaba con ellos? De la voluntad de Palabras su de la padre. Torah. Que sí ¿Creen que se Jesús podía- hablaba como ellos? No. ¿De qué hablaban? De la palabra de su padre. ¿Pueden ver? Tus hechos te justifican. Sí, cuando te sientes a la mesa de gentiles, ¿de qué vas a hablar? Si no, mira, bebe. Puedo. Lo que está prohibido en la Biblia es el cerdo, no la bebida. Pero no que acabes a gatas y que des Dice, mal los testimonio. borrachos. Dice los borrachos y los pecadores, Y que no los pierdas infractores tu a la ley. conciencia.
Y que no pierdas tu conciencia. No, tú debes. En la primera de Corintios capítulo 11 nos habla de los abusos en la cena del Señor. Se embriagaban, ¿con qué creen? Con el jugo de uva. Con el jugo de uva. Obviamente se toma con vino. No está prohibido que caigas en la disolución, en el extravío, en el pecado, en la infracción, perdiéndote. Sí, eso no está prohibido. Así que, y aquí termina en el 23. Entonces esta carta a los colosenses no te está diciendo que ya no celebres fiestas, que ya no celebres sabbat, que ya no hagas nada, que tú eres libre y que puedes hacer lo que te pega de la gana, y que puedes comer cerdo y que puedes comer lo que quieras, que no te prohíba nada. No, no está diciendo eso. Ya lo vimos en el contexto real, Histórico. basado en las escrituras. Así que guardémonos de hacer lo que le agrada a Dios, que sus mandamientos nos protegen, nos ayudan a vivir una vida bien, y que tenemos que ser ejemplo. Así que tiene que empezar el proceso y se tiene que ver tanto física como en actitud, y ese proceso tiene que darse. Debemos de crecer en eso, en el conocimiento del Dios verdadero, porque ese es el ministerio de Pablo, que lo conozcamos a él, al Padre y a su Hijo. Bien, pues que el Señor sea con ustedes.